Bien, entonces ahora que ya conocemos la función objetivo y el vector objetivo, entonces podemos proseguir con el proceso de optimización. Solamente entonces hay un par de aclaraciones y es, en este caso nosotros estamos usando las covarianzas. Al dejar toda la expresión de la varianza del error de predicción, que es la que tenemos que minimizar en términos de las covarianzas, estamos suponiendo que existe estacionariedad de segundo orden. Entonces estamos suponiendo que la función de covarianza existe, es decir, que la varianza es finita. Entonces estamos frente a un caso donde la función de covarianza sería decreciente y acotada. Esta sería C y esta sería la semivarianza asociada, que solamente diferirían por el sumándose de cero. Si llegáramos a estar en un caso donde no pasa esto, sino que ocurre que de pronto la función de semivarianza, por ejemplo, resulta que no se acota, sino que la función de semivarianza fuera algo así que va creciendo, entonces donde el modelo de semivarianza no estaría acotado, sino sería, por ejemplo, un lineal o un potencial, entonces tendríamos que replantear toda esta expresión de la varianza del error de predicción únicamente en términos de gamma. No existiría la equivalencia con C. Para tener esa precaución, entonces ahí diríamos que solamente usaríamos el supuesto de estacionariedad intrínseca. Por lo tanto, aquí si estamos usando la función de covarianza es porque estamos suponiendo que hay estacionariedad de segundo orden y que por lo tanto existen ambos, la covarianza y la semivarianza. Bien, entonces vamos a hacer la ilustración del procedimiento para el caso en que n es igual a 3. En ese caso obtenemos toda esta expresión, pero ahora particularizada para cuando n igual a 3. Aquí está la varianza del error de predicción para ese caso, donde tenemos observaciones en 3 lugares, por ejemplo. Y si tenemos observaciones en 3 lugares, las estamos usando para predecir en un lugar S sub 0. Entonces supongamos que este sería S sub 1, este sería S sub 2, este sería S sub 3. En S sub 1, en S sub 2 y en S sub 3 tenemos observación. En S sub 0 no tenemos observación, no se pudo medir. Entonces vamos a hacer la predicción en S sub 0 basado en la información que nos dan S1, S2 y S3. Y esa información también está a su vez basada o cuantificada en esta función de covarianza. Entonces, cuando pasamos de covarianza de estas variables aleatorias, aquí pasamos de cov a C, recordemos que estamos utilizando ya la función. Aquí estamos hablando del operador de covarianza, aquí estamos hablando de la función de covarianza. Entonces, aquí la función de covarianza es pues las que ustedes conocen, las que acaban de modelar teóricamente, el esférico, el exponencial, el mater, el Cauchy generalizado, native mater, todos esos, los efectos hueco, todos esos, entonces esas son las funciones de covarianza, a eso nos referimos cuando cambiamos cov por C. Otra cosa es que al usar la estacionariedad de segundo orden como supuesto, entonces pasamos de tener la covarianza entre y de S0 y y de S0 a que sea una función que depende de la separación espacial entre estas dos variables aleatorias que tengamos aquí. Entonces la separación espacial entre S0 y S0 es 0, por eso me queda la función evaluada en 0. De la misma forma acá entonces tendríamos y de S sub i con y de S sub 0, por lo tanto aquí me queda la función de covarianza evaluada en S sub i menos S sub 0. S sub 1 menos S sub 0 para el primer caso, S sub 2 menos S sub 0 para el segundo caso y S sub 3 menos S sub 0 para el tercer caso, porque aquí estamos haciendo la ilustración en el caso en el que n es igual a 3. En general, entonces, aquí esta sumatoria iría hasta n.
Igual pasa con este último sumando, entonces aquí estamos reemplazando la covarianza por C y estamos soltando toda esta suma. Entonces fíjense que para el primer caso sería cuando I vale 1, J vale 1, entonces tendríamos lambda sub 1 por lambda sub 1 por la covarianza de Y de S sub 1 con Y de S sub 1, y entonces aquí me quedaría lambda sub 1 al cuadrado, y aquí me quedaría por la función C evaluada en la separación de estos dos, pero si estos dos son los mismos sería C de 0. Y entonces lo mismo para cuando I vale 2, J vale 2, y cuando I vale 3, J vale 3. Y ya los cruzados, entonces tendríamos I variando de 1 a 3 para este caso particular, entonces el primero sería lambda 1, lambda 2, covarianza de Y de S1 con Y de S2. Y más adelante vamos a tener lambda 2, lambda 1, covarianza de Y de S2 con Y de S1. Por eso nos va a quedar aquí 2, lambda 1, lambda 2, covarianza de S1 menos S2. Y entonces así ya tenemos todos los términos. Fíjense que por eso aquí siempre estos van multiplicados por 2. Entonces una vez que tenemos la expresión a minimizar, entonces lo único que ya nos queda es empezar a hacer el proceso de minimización, es decir, derivar, igualar a 0 y despejar. Como vimos que este es un predictor lineal, ya sabemos que aquí vamos a obtener un sistema de ecuaciones lineales. Entonces veamos cómo funciona. Entonces ahora vamos a hacer las derivadas. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de Q con respecto a lambda sub 1, que es lo que no conocemos y lo que necesitamos encontrar, de tal manera que haga mínima esta expresión. Vamos a encontrar el valor de lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, de tal manera que esta expresión sea lo más pequeña posible. Entonces la derivada con respecto a lambda sub 1, en este, bueno, esta es 0, en este caso sería menos 2, covarianza de S sub 1 menos S sub 0, esto da 0, esto da 0, luego sería más 2, lambda sub 1, C de 0, estos también dan 0 y así sucesivamente. Aquí nos quedaría más 2, lambda sub 2, covarianza de S sub 1 menos S sub 2, más 2, lambda sub 3, covarianza de S sub 1 menos S sub 3. De la misma manera, entonces vamos a hacer la derivada parcial de Q con respecto a lambda sub 2, y entonces ahora me quedará menos 2, covarianza de S sub 2 menos S sub 0, más 2, lambda sub 2, covarianza en 0, más 2, lambda sub 1, covarianza de S1 menos S2, más 2, lambda sub 3, covarianza de S sub 2 menos S sub 3, y la derivada parcial de Q con respecto a lambda sub 3 es igual a menos 2, covarianza de S3 menos S0, más 2, lambda sub 3, C de 0, más 2, lambda sub 1, C de S sub 1 menos S sub 3, más 2, lambda sub 2, C de S sub 2 menos S sub 3. Y entonces ahí ya tenemos las tres derivadas. Tienen todas la misma forma porque pues las ecuaciones son idénticas con respecto a cada uno de los lambdas. Y entonces el siguiente paso será igualar a 0 y despejar lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, o mirar si lo resolvemos por métodos matriciales como el de Gauss-Jordan o por la regla de Kramer o como queramos. Claro, en este caso, como es una ilustración, pues solamente tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas, ¿no? Entonces acá tenemos lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3 para cada caso. Entonces bastará simplemente con resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que como podemos verificar, como ya lo habíamos comentado,
todos los lambdas son lineales y por lo tanto esto nos va a llevar a un sistema que se soluciona con métodos para sistemas de ecuaciones lineales. Por lo tanto no es difícil computacionalmente, es algo muy liviano, tiene única solución, no tenemos que trabajar con métodos numéricos como si nos tocó en la parte anterior en la estimación teórica del semivariograma. Bueno, muy bien, entonces ya simplemente nos queda organizar estas ecuaciones y resolver para lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, hagamos la solución del sistema, puede ser de manera matricial y después simplemente generalizamos para el caso en el que n puede tomar cualquier valor. Fíjense que en este punto ya podemos observar que estas ecuaciones que acabamos de generar, que se suelen conocer como las ecuaciones del Kriging, todas dependen estrictamente de la función de covarianza. Por lo tanto, no sería posible llegar a este procedimiento si en este punto no tenemos la función de covarianza. Si la función de covarianza no se hubiera estimado, pues tendríamos que devolvernos a estimarla porque esto se quedaría como algo puramente teórico que no sería calculable, pero en este punto esto es calculable. Entonces podemos ver que todos los términos de cada una de las tres ecuaciones o en general que van a ser de las n ecuaciones, todos los términos dependen estrictamente de la función de covarianza. Entonces eso hace que ese paso que ustedes acaban de hacer de estimar la función de covarianza teórica sea en lo que recae si la predicción ahora nos va a dar de buena o de mala calidad. Bien, entonces podemos tratar de organizar las ecuaciones. Entonces fíjense que acá tenemos los tres elementos que necesitamos encontrar y tenemos este que vendría a ser el término independiente. Entonces vamos a armar la matriz de coeficientes. Entonces la matriz de coeficientes será lambda 1, el primer, por ejemplo, la primera columna, el primer espacio para lambda 1, el segundo para lambda 2 y el tercero para lambda 3. Entonces vamos con esta primera ecuación. Entonces aquí lo que podemos hacer primero para quitarnos estas constantes sería dividir toda la ecuación por 2 y en ese caso entonces nos va a quedar ya sin la constante porque todo sistemáticamente tiene esa constante igual a 2. Entonces ahí lo que acabamos de hacer es dividir todas las ecuaciones por la constante 2. Ya así entonces quedamos sin esa constante. Entonces si vemos que la ecuación número 1 le corresponde a la primera variable que sería lambda 1, esta primera columna, entonces acá iría c de 0. La segunda ubicación, entonces iría C de S1 menos S0. Y la tercera ubicación sería C de S1, perdón, este S1 menos S2, este S1 menos S3. Ahora vamos con la segunda ecuación. Fíjense que aquí nos resta el término independiente, que ya lo vamos a escribir cuando escribamos toda la ecuación. Estamos pensando ahorita en esta parte, que es la matriz de coeficientes. Entonces ahora con respecto a lambda 1 sería C de S1 menos S2. Con respecto a lambda 2 sería C de 0. Y con respecto a lambda 3 sería C de S2 menos S3. Y ahora cuando vamos a la tercera ecuación, lambda 1 sería C de S1 menos S3. Lambda 2 sería C de S2 menos S3. Y la tercera posición sería C de 0. Y ahí terminamos lo que sería la matriz de coeficientes. Ahora, antes de continuar escribiendo el resto de matriz, observemos que esta matriz de coeficientes no es otra cosa que la matriz de covarianza. Fíjense que justamente esta matriz de coeficientes
es la matriz sigma, que nosotros siempre hemos buscado, que todo el tiempo hacemos la matriz de distancias y con base en esa matriz de distancias entonces aplicamos la función de covarianza y esa función de covarianza entonces nos lleva a la matriz de coeficientes que necesitamos para el Kriging. Eso es muy importante que lo notemos. Ahora entonces el vector que vamos a encontrar, que sería lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. Y ahora entonces el vector de términos independientes, que fíjense que como estamos igualando a 0, este pasaría al lado derecho del igual, entonces quedaría con signo positivo. Entonces aquí en la primera ecuación quedaría C de S1 menos S0, en la segunda sería C de S2 menos S0 y en la tercera sería C de S3 menos S0. Y ahora entonces lo que tenemos arriba es el equivalente a lo que tenemos abajo, pero escrito de manera matricial. Entonces fíjense que esta primera es la matriz de covarianzas, que por supuesto es de tamaño n por n y que para nuestro caso particular aquí es 3 por 3 porque dijimos que n valía 3. El vector de lambdas, que es el que necesitamos, que es un lambda por cada una de las ubicaciones donde se tiene dato. Entonces esto es de tamaño 3 por 1 o es un vector de dimensión 3. Y el del lado derecho entonces es un vector también de dimensión 3, pero es un vector que tiene una información muy especial y es la covarianza que hay entre cada uno de los lugares donde se tiene dato y el lugar a predecir. Entonces a este vector se le suele denotar sigma minúscula y a este vector pues se le denota lambda, lambda vector, y este es un vector sigma minúscula. Y entonces así ya tenemos toda la ecuación. Ahora entonces solamente sería hacer la solución de ese sistema de ecuaciones que tiene una única solución, que dado que nosotros construimos la matriz sigma con unas propiedades muy específicas, se garantiza que esa matriz tiene inversa. Entonces fíjense que ya llegamos a una cosa que es muy sencilla de solucionar. Este sistema entonces será sigma por lambda igual a sigma minúscula. Matriz de covarianza entre todas las ubicaciones observadas, vector de ponderaciones de todas las ubicaciones observadas y al lado derecho del igual el vector que contiene la información de la covarianza entre todas las ubicaciones observadas y la ubicación a predecir. Ahora entonces, como esta matriz sigma es una matriz que es definida positiva, entonces ella es invertible. Por lo tanto, nosotros podemos solucionar este sistema de ecuaciones sin ninguna restricción. Sabemos entonces que esa matriz tiene inversa, porque lo que necesitamos es despejar lambda. Entonces vamos a despejar lambda y este lambda entonces va a ser igual a sigma a la menos 1 por sigma. Y ya entonces aquí tenemos el vector de ponderaciones del Kriging simple. Entonces esta forma de solucionarla es una forma, creo que muy conocida por todos, es una forma sencilla, es para hacer notar y enfatizar que el Kriging realmente es solamente la solución de un sistema de ecuaciones lineales, pero dado que se conozca la covarianza. Si yo no conozco la covarianza, pues sencillamente no puedo avanzar con el predictor Kriging. Una vez entonces yo ya tengo el vector de los lambdas, pues simplemente yo ya podría decir acá que yo conozco cuánto vale lambda sub 1, cuánto vale lambda sub 2, cuánto vale lambda sub 3 y entonces encuentro el predictor que es y estrella de S0, y estrella de S0, que será igual a lambda sub 1 por y de S sub 1 más lambda sub 2 por y de S sub 2
más lambda sub 3 por y de S sub 3. Y este ya me da el predictor de y. Y una vez yo tengo el predictor de y, que solamente difiere de z en la media, entonces voy a tener que al predictor de y en el lugar S0 le sumo la media y eso me va a dar el predictor de z que tenía una media mu. Y entonces así llego finalmente a la predicción. Entonces, una vez yo tengo la función de covarianza con sus respectivos parámetros, hacer el kriging es algo muy directo. Espero pues que con esta ilustración nos haya quedado claro. Este es el caso donde la media es conocida y por lo tanto tenemos el kriging simple. Ahora vamos a mirar el caso general. Entonces, en el caso general, nosotros tendríamos... aquí lo tengo en las notas de clase justamente con los pensando en lo que nosotros hacemos regularmente, que es modelar la media, ya sea que sea una estimación de la constante. Este mu, fíjense que este mu podría ser una constante o podría ser que este mu venga de un modelo de regresión y podría ser un mu de S. El caso es que nos vamos a quedar siempre con este E de S y entonces al quedarnos con este E de S vamos a estar en el mismo caso donde estábamos trabajando para el caso de n igual a 3, solamente que aquí lo vamos a hacer en general. Al escribir el predictor kriging en términos de matrices y vectores, pues entonces en lugar de decir que sería la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los e sub i por los de los e de s sub i, mejor, por los lambda sub i, lo podemos expresar esto de manera matricial en operación de vector como E transpuesto lambda. Fíjense que aquí lo que estamos llamando E es lo que en el tablero anterior le estábamos llamando Y, para hacerlo de manera más general. Bien, entonces acá está todo expresado matricialmente, está la condición de ensesgamiento, la media cero que no nos lleva a ninguna restricción y que garantiza que siempre el predictor kriging simple es un predictor insesgado. Aquí tenemos la expresión de la varianza de manera matricial. Fíjense que esta forma cuadrática es equivalente a lo que allí estábamos viendo como la sumatoria con i variando de 1 hasta n, de la sumatoria con j variando de 1 hasta n, de lambda sub i por lambda sub j, porque fíjense que por eso está el vector aquí transpuesto y luego el vector columna por la covarianza de s sub i menos s sub j. Y de la misma manera acá, entonces acá en este caso la notación de sigma 0 es usada también para lo que se usa también la notación de sigma. En estos dos casos, este va a representar el vector que contiene todas las covarianzas entre cada una de las ubicaciones donde hay observación y la ubicación donde se quiere predecir. Aquí entonces en las notas de clase la notación está sigma sub 0 para este vector que contiene todas las ponderaciones entre el lugar observado y el lugar a predecir. Después continuamos con la solución, las derivadas, igualar a 0, llegamos entonces a la misma expresión que teníamos hace un momento y despejamos el lambda. Al despejar el lambda, entonces ya tenemos la ecuación completamente solucionada. Y ya con los lambdas, entonces vamos a encontrar el valor de la predicción en cada lugar S0. Ahora, esto que acabamos de revisar lo hacemos para cada uno de los valores S0, pero en general uno no necesita predecir en una sola ubicación, uno necesita predecir en muchas ubicaciones, ojalá si se puede generar el mapa. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es que hemos hecho
ese trabajo que acabamos de hacer para cada una de muchísimas ubicaciones en el mapa de interés. Entonces acá este mapa fue generado a partir de muchísimas predicciones Kriging. Cada vez para cada lugar hay que hacer el proceso que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, que mi primer S0 fue este. Ya hice todo el procedimiento, hice el proceso de minimización, solucioné las ecuaciones del Kriging y encontré este lambda. Ya cuando encuentro este lambda, entonces aquí ya tendré el Z estrella de ese sub 0. Listo, tengo una predicción. Ahora después con este y después con este y así sucesivamente. Claro, lo estoy diciendo como es el método lo hace uno a la vez. Ya pues lo que pasa es que es un procedimiento supremamente rápido, como ustedes vieron, genera sistemas de ecuaciones lineales muy sencillos de solucionar, por eso el computador lo hace muy rápido, al computador le cuesta un instante que usted diga que quiere predecir en un M, digamos, de 1000 ubicaciones o de 10.000 ubicaciones, de pronto le cueste un segundo hacer la predicción en 10.000 ubicaciones. Entonces, estas predicciones ya son predicciones estadísticas. Tener en cuenta que todos los lugares del mapa pues no son predicciones estadísticas porque no habría forma de predecir de manera infinita. Entonces usted puede generar muchas predicciones y después con las predicciones genera un mapa muy suave que ya requiere pues métodos gráficos para llegar a este punto. Entonces, este gráfico de la izquierda es el gráfico de las predicciones. Pero este gráfico de las predicciones no se puede presentar solo. Este gráfico de las predicciones siempre tiene que ir acompañado del gráfico de la calidad de la predicción. Y la calidad de la predicción se tiene con el gráfico, con el mapa más bien de la derecha. Este mapa de la derecha es el mapa de las desviaciones estándar del error de predicción. Entonces, así como allá calculamos sigma cuadrado del Kriging, lo que tiene este mapa es la raíz cuadrada de esta varianza del Kriging. Así yo puedo saber si en este lugar la predicción me dio bien o no. Entonces yo miro este punto acá y en este mapa de la izquierda tengo la predicción, pero en este mapa de la derecha tengo la varianza de la predicción justamente en ese lugar, ese sub 0. Entonces yo voy a mirar que esta predicción, por ejemplo, acá está entre 4.78 y 5.3 y que tiene una desviación estándar que varía entre 0.09 y 0.17, o sea que es una predicción de buena calidad. Claro, con esta visualización yo ahí no puedo saber exactamente cuánto vale ni la predicción ni la varianza del error de predicción en cada punto, pero cuando yo le pido al software el Kriging, él me muestra la lista, él guarda un data frame donde en una de las columnas tiene la Z estrella y en la columna siguiente va a tener la varianza del error de predicción en cada una de esas ubicaciones, S sub 0. Entonces, con esto finalizamos, digamos, todo el procedimiento de lo que uno hace en el método geoestadístico cuando se puede suponer que la media es 0 o que la media original fue conocida o que estamos trabajando con unos residuos. Entonces, al proceso de estimar teóricamente la función de covarianza, se le adiciona el resultado final, que es lo que en general se espera desde el comienzo, que es el mapa de las predicciones de la variable con su respectivo mapa de las varianzas del error de predicción. Fíjense que las varianzas más altas están en este lado, en la zona verde, en este lado, en este lado, en este lado. Entonces las predicciones nosotros las tenemos que ir mirando cada predicción con su respectiva varianza, saber que las predicciones son de mejor calidad en todo aquello que esté como de este color rosado fuerte, por ejemplo acá. Entonces con estos mapas hay que finalizar el trabajo para cada una de las variables
que se analizan. En este caso estamos haciendo predicción espacial univariada, es decir, que cada variable usa su misma información, su propia información para hacer la predicción espacial. Entonces, si yo estoy haciendo la predicción de la temperatura, la variable temperatura en este lugar usa la información de ella misma, es decir, de la variable temperatura en todos los demás lugares, Si yo quiero predecir acá, yo utilizo el valor de la temperatura en todos aquellos lugares donde hubo medición. No estoy utilizando ninguna otra variable, solamente su misma información espacial. Claro, entre más puntos observados yo haya tenido para realizar todo este trabajo, pues seguramente mejor será la calidad de las predicciones. Sin embargo, para hacer un buen diseño de medición de cualquier variable, es necesario recurrir a los diseños de muestreo óptimo. No nos funcionan los diseños de muestreo de poblaciones finitas, como el muestreo aleatorio simple, como el sistemático, etcétera, porque esos son para poblaciones finitas primero, y ustedes se fijan acá que este es un continuo en el espacio, o sea que esto es una población infinita. Y segundo, esos métodos, aparte de ser para poblaciones finitas, son para individuos que son independientes. Aquí nosotros no tenemos independencia. Nuestro proceso, nuestra fortaleza en este método es modelar la correlación espacial. Por lo tanto, aquí no podemos suponer independencia. Entonces, hay que trabajar diseños de muestreo óptimo para que no vayamos a cometer entonces errores, porque puede ser que inclusive haya muchísimos datos medidos, pero si esos datos fueron medidos en ubicaciones que no se requieren, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener 20 estaciones en una zona muy pequeña si me van a repetir información y después dejo de medir en una zona muy grande y la siguiente estación ya va a estar muy lejos y de pronto ni siquiera tiene relación con este grupo de estaciones que tengo en este sector? Entonces no me va a servir. Es importante los diseños de muestreo óptimo. Y esos diseños de muestreo óptimo se basan en minimizar la varianza del error de predicción, en encontrar una combinación de ubicaciones para medir de tal manera que esta varianza se garantice mínima. Entonces acá es diferente al muestreo para poblaciones finitas, es diferente el tipo de muestreo. Bien, entonces la predicción del Kriging simple es como la acabamos de ver para el caso n igual a 3 y para el caso n general con la media conocida. Si ahora lo que nosotros tenemos es que la media no es conocida, entonces tenemos que recurrir a la propiedad de insesgamiento de la que habíamos hablado en la ocasión pasada, que es recurrir a que esta propiedad de insesgamiento solo se cumple cuando no se conoce la media, si la sumatoria de los lambdas es igual a 1. Entonces esa es la diferencia entre el Kriging simple y el Kriging ordinario. Entonces, por favor, continuar leyendo las notas de clase, leer esta parte de Kriging para procesos intrínsecos que está hecha con el variograma para el caso donde no se puede suponer estacionariedad de segundo orden, sino que toca suponer solamente estacionariedad